Mucha gente me llama especialista en tal cosa, no soy especialista en nada, yo siempre me he considerado friki del terror y a donde nos lleve el mundo hay que adaptarse, ¿no? Hey, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a una Geek Seasons, porque todos tienen algo genial que contar, un espacio creativo y de confianza para platicar mil y un temas con gente increíble. Y hoy ya veremos el portal para algo que posiblemente no debería de existir. Nos vestimos de gala, atuendos oscuros y ambiente tenebroso, porque de verdad, un lujo el invitado que tenemos para esta sesión. Chéquense. Uno de los máximos exponentes del término conocido como friki del terror, amante de lo desconocido y apasionado por lo sobrenatural. Este creador de contenido explora mundos y universos más allá de la comprensión humana, todo desde la comodidad de su enigmática mente. Amigos míos, encendamos las velas y desafiemos a la cordura humana ante la llamada de Cthulhu. Con ustedes, Carmelo de Cthulhu TV. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estamos? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, carnal? ¿Cómo estás? Un abrazo, gracias por la invitación y pues aquí listos para lo que tengas preparado. Let's fucking go. A toda madre, muchísimas gracias por aceptar aquí el llamado. Neta, un lujazo tenerte por acá. Pero bueno, tenemos que empezar como se debe ante la inminencia que tenemos invitado. ¿Qué desayunaste el día de hoy? ¿Qué desayuné el día de hoy? Normalmente yo soy mucho de consumir proteína, me gusta lo que es comer omelette, me hago un omelette con huevitos, le pongo queso manchego, un poquito de guacamole y listo. Normalmente como eso después de llegar del gimnasio, porque voy al gimnasio muy temprano. Se nota que le metemos fuerte entonces, ¿verdad? Pues ahí vamos, ahí tratamos. Mira, yo mejor no presumo, ay, qué pena, perdonen todo lo que están viendo, hombre. No sé si sabes, yo antes era muy gordito, o sea, todavía soy gordito, pero antes era extremadamente gordito, era mórbido, y es una de las tantas cosas que tenemos en mi proceso de la creación de contenido, que he documentado mi proceso de bajar de peso. Okay. Y desde que conocí el mundo del gimnasio y practico artes marciales y cosas que hablaremos, pues la neta es que estoy muy comprometido, o sea, como mucho, pero entreno bastante también. Bueno, lo quemamos, digo, creo que para los temas que tocas dentro de tu contenido, creo que es importante estar preparado. Y creo que empezamos a jugar discrepo aquí, dices que estás gordito. Hermano, tuve la oportunidad de convivir contigo hace unos días y créemelo, estás mamadísimo, cabrón. Si algo no quiero tener son problemas contigo, güey. No, gracias. Hacemos lo que podemos. Todavía me siento gordito, o sea, como gordito, pero le meto mucho a las pesas, practico artes marciales mixtas. Yo creo que si eres gordo y no tienes fuerza, fallaste como gordo. Tienes que ser un gordo, pero tienes que tener buena fuerza. Creo que estás disfrutando bien la vida, la neta, mis respetos, güey. O sea, creo que si algo apenas arrancamos y ya tiene una enseñanza de vida, para que lo escuchen, para que lo escuchen. Oye, hermano, ya entrándole al tema de lleno como tal, me gustaría hacerte la primera pregunta de aquí. ¿Sí? ¿Quién es Carmelo? Ok, algo que la gente no sabe es que mi nombre real no es Carmelo. Esta es una duda que a la gente siempre le saca de onda, no lo sabe. Realmente Carmelo es mi apodo de creador de contenido. Yo me puse Carmelo porque la gente de mi ciudad se les dice Carmelos. O sea, así como a los de Yucatán les pueden decir yucatecos, a los de Veracruz, veracruzanos o jarochos, a los de mi ciudad se les dice Carmelos, así que ya que la gente investigue de dónde son los Carmelos o los Carmelitas. Pero básicamente soy un amante del terror, yo me autonombro como friki del terror, me encanta el cine, las series, el anime, siempre hacia el género del terror, y soy un gran amante de todo lo que tenga que ver con monstruos, entidades, monstruos paranormales, y la verdad es que de esos géneros mi favorito o el subgénero favorito es el horror cósmico y el terror lovecraftiano, que es básicamente lo que me tiene aquí creando contenido y conocer a gente maravillosa como tú, o el evento donde estuvimos en la CCXP, varios amigos que tenemos en común, ya me han invitado a muchos podcasts. Entonces Carmelo es una persona que está disfrutando esta etapa de su vida, este mundo del terror. Mucha gente me llama especialista en tal cosa, no soy especialista en nada, yo siempre me he considerado friki del terror y a donde nos lleve el mundo hay que adaptarse, ¿no?
Ok, digo, entiendo que no te gusta que te etiqueten así como tal, pero entonces no podemos poner experto así como en Lovecraft, cosas así, como el experto en Batman, pero aquí de Ándale. terror cósmico. Sí, sí, cuando estaba de moda la serie de It Welcome to Derry, en los podcasts siempre me ponían experto en payasos cósmicos. Bueno, o sea, creo que pues agradece la etiqueta, digo, de repente tratamos de evitarla para que nos enfoquen en un solo punto, me imagino, por ahí también va mucho el tema. No tanto eso, sino que en general, yo cuando hice mi canal, yo quería que quedara claro que yo no trataba de ser pretencioso, ni tampoco trataba de ser experto en algo. Okay. A mí, la idea de mi canal y mi contenido siempre ha sido ese compa que el fin de semana vio algo, un anime, una serie, una película, y te cuenta sobre eso y te dice, güey, y tengo esta teoría de esta película que vi, se parece mucho, no manches. Esas conversaciones de 12 de la noche afuera de un Oxxo, bebiendo unas chelas o bebiendo un refresco, que hasta son... sed me dio. Exactamente, esas conversaciones, esa era un poco la idea del canal, compartirlo como eso, y por eso siempre dejo muy claro, soy un friki del terror, un fanático del terror, más que un experto. Hay gente que me considera experto, lo aprecio y lo respeto, pero yo también, hay gente a la que considero un experto, que sabe mucho más que yo, y me gusta mejor el término friki del terror. Ya, no sé si valga la expresión, sabe más rico disfrutar esto desde el lado del fanático que del experto. Claro, sí, es verdad. Por lo que vemos, y digo, un poquito fácil encontrarlo dentro de tu contenido, eres un amante del terror en muchos de sus géneros, casi todos, digo, hay diferentes géneros que tú podrías comentarnos un poquito más, pero ¿cómo nace el gusto por crear contenido de lo desconocido? Mira, yo tengo una larga relación con el terror desde que yo era muy pequeño. Básicamente cuando yo era chico, yo le tenía muchísimo miedo a la oscuridad, ¿vale? Yo era el típico niño que se levantaba en la madrugada. Yo, para colmo, en mi isla donde yo soy, en ese entonces mi familia era humilde. Éramos humildes, nosotros no teníamos un baño dentro de nuestra casa. Tenemos una especie de letrina pasando el patio hasta el fondo donde ibas a hacer tus necesidades. Ajá. Entonces imagínate un niño de 6 años, de 7 años, que se levanta a las 3 de la mañana en la oscuridad y tiene sus necesidades. Salir al patio te da terror. Entonces a mí me daba muchísimo miedo y la verdad es que me aguantaba hasta que eran las 5 de la mañana, salía la luz del sol y ya podía ir al patio. Entonces tenía este terrible miedo, este terrible pavor a la oscuridad. No sé si recuerdas cuando éramos jóvenes, hace poco, Antier, exactamente, había un canal que se llamaba Canal 5 y en el Canal 5 los sábados en la tarde pasaban algo que se llamaban las trilogías de Canal 5. Sí. Eran trilogías de películas por temática. En Navidad 3 películas navideñas, en Halloween 3 películas de terror y así sucesivamente. Yo recuerdo, en mi casa, te digo que nosotros éramos humildes, no teníamos telecable, pero en la casa de mi abuela sí había. Entonces yo me acuerdo que estaba en la casa de mi abuela escabulléndome a ver películas de terror, porque obviamente no me dejaban ver películas de terror. Fue la trilogía de cine de terror o de slasher. Supongo que era época de Halloween o algo por el estilo, porque fueron 3 películas de terror. Fueron Child's Play, Pesadilla en la calle Elm, de Freddy Krueger, y Viernes 13. Perdón, ¿qué edad tenías en este momento? Digo, nada más para ubicarnos espacialmente. 7 años más o menos. Estaba peque. Curiosamente, y a diferencia de cualquier otro niño que cuando ve esas películas se aterra, ese fue mi primer contacto con el terror. De hecho, podría decir que Child's Play, Chucky fue mi primera película de terror que vi. Entonces, al verlas, yo me enamoro del concepto. O sea, yo empiezo a ver a Chucky, a Jason Voorhees, a Freddy Krueger como superhéroes. O sea, yo no los vi como monstruos. En ese entonces no entendía bien que asesinaban personas. O sea, lo medio entendía, pero más me asombraba que soportaban las balas, no le tenían miedo a nada, los atacaban con lo que fuera, uno te atacaba en los sueños. O sea, literalmente los vi como superhéroes que tenían poderes. Ok, era tu Marvel. Exactamente, era mi Marvel de esa época, mis Avengers. Entonces, la siguiente vez que yo fui a mi casa y tuve necesidades en la noche y tuve que cruzar el baño, me imaginé que era Jason Voorhees y que cualquier cosa que saliera de la oscuridad me lo iba a machetear. Wow. Entonces, ahí empezó como mi relación con los monstruos. Una cosa te fue llevando a la otra, vas creciendo, vas teniendo más acceso a películas. Yo todavía me tocó la época de los videocentros, los blockbusters.
las tiendas de la colonia donde tú podías ir a rentar películas, antes del DVD, incluso te hablo de VHS, alcancé beta, hermano, así, imagínate. Sufriste el temor de no alcanzar a entregar la película a tiempo. Exactamente. Y empecé a ver mucho cine, el cine al que teníamos acceso porque no era la era del internet todavía. Me hice un gran cinéfilo. Yo estaba en la primaria, secundaria, yo era lo que se llama un gordito friki. Nadie se quería juntar conmigo, yo no tenía vida social, no ligaba, no tenía novia, nada. Cuando yo voy a la preparatoria, yo estoy cansado de ser un friki. Quiero tener novia, quiero ligar, quiero tener amigos, quiero ser popular. Ajá. Empiezo a bajar de peso, empiezo a jugar fútbol. Ya sabes que los deportistas ganan como cierta popularidad en esa época. Ajá. Bajo de peso, juego fútbol para el equipo de la escuela, cosas por el estilo, empiezo a tener novia. Pero yo soy lo que llamaba en ese entonces un friki del terror de closet. Okay. Yo no quería hablar de nada de eso, porque ahorita sí es muy popular y los que hablan de películas es increíble. Pero en esa época hablar de eso es tener cero vida social. Sí. Éramos leprosos. Entonces, lo que hice fue guardármelo, pero pues uno siempre quiere hablar de las cosas que le gustan, ¿no? Cuando termino la preparatoria, tengo la buena suerte de ir a la universidad en la ciudad de Mérida, Yucatán, y pues Mérida es otro mundo. Es una ciudad grande, es una ciudad cultural, llena de talleres de cine, de teatros, de muchas cosas. Yo en la universidad empiezo a tomar talleres de cine, de cinematografía, cómo grabar, dirección, cosas que la universidad y algunos eventos culturales te podían ofrecer, nada profesional tampoco, y me enamoro más del cine. Cuando yo por cuestiones personales en mi familia, con mis papás, tuve que regresarme a la mitad de mi carrera, a mi ciudad natal otra vez. De hecho, yo terminé la carrera ya en mi ciudad natal, y cuando yo regreso dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser friki de closet, o sea, yo quiero ya hablar de eso, platicar con gente, y allí me junto con un amigo de la época, al que quiero mucho, al que le mando un saludo, le dicen el RAPA, es médico. Este carnalito alguna vez me dijo que soñaba con ser doctor, ya es doctor. De alguna manera los dos cumplimos un poco nuestros sueños. Cada quien sus metas. Exactamente. Y me lo encontré en Ciudad de México. Justo platiqué ahora último que fuimos a la CCXP con él. Okay. Y platicamos, güey, qué chido que estamos en nuestro momento en que estamos viviendo nuestros sueños. Y en ese entonces, pues los dos éramos unos jóvenes tontos sin saber qué venía. Qué rico. Y yo le dije, güey, quiero hablar de cine, güey. Quiero hablar de monstruos, quiero hablar de teorías, quiero hablar de la película que vi, pero no tengo amigos con quien hablar de eso, o sea. Okay. Y él me dice, ¿por qué no haces algo en internet? Yo le digo, güey, ¿y si hago un blog? En ese entonces, no sé si te recuerdas de Blogger, WordPress y todos esos, donde podías escribir como ¿sí? Paneles. Pero ese güey me dijo, güey, no mames, ya nadie lee, cabrón. Mejor haz videos de YouTube. Pero en ese entonces yo tenía la idea de Wherever Tomorrow, ese estilo de cosas. Dije, güey, es que eso no... Hazlo, güey. Los videos son lo de ahora, que la chingada. Ajá. Terminé haciendo videos con puras imágenes. No sabía usar una cámara, no sabía usar nada. Y así empezó el proyecto de Cthulhu TV. Ahí fue el inicio de lo que se convertiría en ser youtuber, ser tiktoker, ser streamer, ser todo lo que somos hoy en día, gracias a esa conversación con mi compa que dio el inicio al proyecto del mundo del terror. Es decir, tenemos Cthulhu TV gracias a un doctor. Exactamente. En resumen, gracias a una conversación de un buen amigo y que es doctor hoy en día, y que de hecho él al inicio era parte del proyecto. Luego cada quien siguió sus caminos. Muchas personas han pasado por el proceso del proyecto, de la creación de contenido, de alguna forma, directa o indirecta. Y sí, por eso. Si no tengo mal el dato y tú me corriges, ¿arrancaste 2012, 13? Mi canal, el primer video se subió a principios de 2013. Okay. Pero la realidad es que yo de 2013 a 2017 subía un video cada muerte de un cristiano, hermano. O sea, subía un video cada 3 meses, cada un mes sí. A veces subía 2 videos en un mes y no volvía a subir videos en 6 meses. Era algo muy, muy hobby por de lado, ¿vale? Ok. Hasta realmente 2017-2018, que pasó algo en mi vida, que dije, voy a intentarlo en serio
y ya empezó el proceso que en ese entonces empecé a hacer un video por semana. Ok. Sí. Ok. Oye, y justamente digo, de este arranque a este crecimiento ya, pues quiero decirlo, profesionalización de como tal, el creador de contenido, que digo, tengo la fortuna de conocer hasta allá en persona y todo, Sí. Me salta una duda muy importante. Mencionas que tu arranque como tal podría llegar a ser el tema del cine. Sí. Ahora, mi duda es, desde mi desconocimiento, y bueno, te agradezco el conocimiento que nos puedas compartir y demás, Sí. ubico mucho al terror cósmico en la onda Lovecraft. Desconozco mucho, hablo de lo general, no conozco tanto tema de cine que venga en este terror cósmico. Duda para ti, para tu creación de contenido en el tema del terror, ¿cuál ha sido la mayor fuente de información que has tenido? ¿Ha sido el cine? ¿Ha sido la televisión? ¿Ha sido el internet? ¿Ha sido el anime? ¿Cuál crees que ha sido la mayor fuente de información que has tenido? Mira, es curioso porque siempre que me preguntan cómo conociste el horror cósmico, y esto tiene mucho que ver con que el canal empezó con el cine, es que, por ejemplo, yo la primera vez que me enteré de Lovecraft, yo estaba en la universidad, ¿ok? Y el primer libro que leí fue uno que se llamaba Los mitos de Cthulhu, que tenía varios relatos, y tenía uno llamado La llamada de Cthulhu. Yo leo ese relato por primera vez y no me gusta. Es literatura clásica, se me hace un poco tedioso, aburrido. Yo leía, pero nunca había leído la literatura clásica. Pero se quedó como un bichito, como una incepción, como una semillita de... ¿Qué era eso? ¿Era como un alien? ¿Era un monstruo? ¿Era un demonio? No era un demonio. O sea, ¿de dónde viene? Ese tipo de cosas quedó la incepción. Una cosa me fue llevando a la otra en todo el proceso de la universidad y que luego regresé a mi ciudad y empecé a hacer mis videos. Yo me empecé a dar cuenta de que había un género que existía o un subgénero que existía y que yo desconocía, como mucha gente también lo hace, que se llamaba el horror cósmico y también el terror lovecraftiano, que ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de eso, que son muy parecidos pero no es lo mismo. Ok. Me empecé a dar cuenta de que películas como The Thing de John Carpenter, La Cosa, es horror cósmico. ¿Sí? Que juegos como Bloodborne y Dead Space son horror cósmico y terror lovecraftiano. Que John G. Ito en el manga tiene horror cósmico. Y así varias cosas que yo ya me gustaban, pero yo no sabía que ese era el concepto. Ajá. Cuando tú le recomiendas a alguien lee Lovecraft o lee un libro, la verdad es que no lo van a leer. Porque la verdad es que no solamente la gente no lee, sino menos algo que no te nace a ti mismo esa lectura. Entonces yo me empecé a dar cuenta que si a mí lo que me enamoró del horror cósmico, el terror lovecraftiano, fueron las películas, el anime y los videojuegos, es cuando digo, si en mi canal estoy hablando de cine, de animes y videojuegos, voy a meterle más ese concepto. Entonces yo desde el principio, ya mi canal se llamaba Cthulhu TV y dudaba si hablar de horror cósmico, pero después del quinto, sexto video empecé a hablar más de horror cósmico y me empecé a dar cuenta de que a la gente le atraía. Entonces dije, pues de aquí me agarro. Empecé a hablar más de los videojuegos, de anime, que iban solo sobre horror cósmico durante un buen tiempo, hasta el grado de que mucha gente me ha llegado a encasillar solo en eso. No tengo problema, pero la verdad es que en el canal hablamos de terror en general, pero pues ya la gente me conoce como el vato del horror cósmico, del terror lovecraftiano, y de ahí es de que yo empiezo a darme cuenta que si la forma para atraer a la gente al mundo de Lovecraft son los videojuegos, las películas, los animes, los mangas y los cómics, así es como a la gente se lo tienes que mostrar para que a la gente le nazca ese gusto por leer Lovecraft. Mucha gente me dice, Carmelo, no manches, yo no sabía que Bloodborne, un juego que me encanta, tiene que ver con terror lovecraftiano. Le digo, ¿te gustó Bloodborne? Ok, léete Las sombras sobre Innsmouth. Me explico, no manches. Y ya empiezan. No, Carmelo, a mí me gustó la película de Aniquilación, la de Natalie Portman. Ok, ¿te gustó esa película? Léete El color que cayó del cielo. ¿En serio? Y así, una cosa va llevando a la otra y se van dando cuenta de que todo va ligado. Y hay mucho horror cósmico en la actualidad. De hecho, yo sigo defendiendo la idea de que actualmente hay 3 tipos de terror que están súper de moda. El horror cósmico, el terror tecnológico y el terror psicológico. Que de alguna manera todas las obras que tenemos hoy en día de terror van ligadas a algunas de esas 3. O sea, sí, por lo que entiendo es terror cósmico,
lo entiendo según lo que me comentas. Sí. Trae muchas bases, trae un tema de desconocimiento, no tienes como a un monstruo enfrente, no tienes algo contra lo que estás peleando, más bien es algo que no entiendes y esa misma incomprensión de la situación es lo que te genera este enigma, ¿no? Y Sí. en tu caso, el gusto por, deja investigar un poquito más. Cuando la gente me pregunta, ¿cuál es tu definición de horror cósmico? Yo lo pongo así, el horror cósmico son fenómenos que suceden que van más allá de la comprensión humana. Ok. Existen fenómenos como las preguntas existenciales que tenemos todos. ¿Existirá Dios? ¿Existirán los ángeles? ¿Qué habrá en los confines del universo? Sí. ¿Se podrá viajar en el tiempo? ¿Habrán multiversos? ¿Qué existirá en los otros multiversos? Esas preguntas van hacia el horror cósmico, porque son preguntas que las respuestas aún no las comprendemos. De hecho, tal vez ni siquiera nos hacemos las preguntas correctas para poder descifrar muchos de esos enigmas que hay en el mundo. Pero, si vamos al pasado, cuando un cavernícola salió de su cueva y vio que hubo una erupción volcánica, seguramente para él eso era horror cósmico, porque Claro. veía una explosión brutal y veía una nube y veía lava, magma, no sabía qué era. Y lo humano empezó a darle nombre a cosas que no entendía. Y aparecieron las mitologías y aparecieron los dioses. Al final, el humano tiene esta situación de supervivencia que necesita darle explicación a las cosas. Y normalmente hay dos caminos: el camino científico y el camino mitológico o religioso. Entonces, esa búsqueda de las respuestas a fenómenos que realmente no entendemos va muy arraigado al horror cósmico. En la actualidad, los fenómenos de horror cósmico serían: ¿qué es la materia oscura? ¿Existirá vida alienígena? ¿Qué, si existen, es vida inteligente? ¿Qué querrán de nosotros? ¿Qué habrá dentro de un hoyo negro? Esas serían las preguntas de horror cósmico en la actualidad. Y eso es caldo de cultivo para historias de terror, porque pueden haber monstruos, entidades, fenómenos, situaciones, sectas que quieren invocar cosas. Eso es el horror cósmico, el miedo a los fenómenos desconocidos e inexplicables que aún no podemos entender. Trae como una base filosófica de lo que ya se desprende una historia creada, como Sí. entiendo, buscando darle algún sentido, ya sea alguna entidad o algo religioso en su momento, no sé. Es correcto, sí, depende de la perspectiva que se le dé. Por ejemplo, The Thing de John Carpenter, no sé si viste la película alguna vez. Sí, hace ya buen rato, pero sí. Es horror cósmico. ¿Por qué? Tenemos una criatura que si te toca te asimila. Y aquí vienen las preguntas: ¿de dónde vienen? ¿Qué es? ¿Podría acabar con la humanidad? ¿Cómo la detenemos? ¿Cómo sabemos? Porque si te asimila, ¿cómo sabes que tú mismo no eres la criatura en ese momento? Ok. ¿Qué otras cosas más grandes hay allá en el universo? O sea, esos temores, esos miedos que parten de películas como The Thing, porque la gente suele pensar que horror cósmico es tentáculos y monstruos gigantes. Sí hay tentáculos y monstruos gigantes en el terror lovecraftiano, pero hay más que eso. Alien tiene horror cósmico, The Thing tiene horror cósmico, It, Welcome to Derry o Pennywise es horror cósmico. Muchas historias de Stephen King tienen horror cósmico, porque hay esa duda existencial de qué es, de dónde viene, el poder que tiene. No tenemos armas para enfrentarlo. Incluso en Marvel, en DC, a su forma hay una especie o un coqueteo con el concepto de horror cósmico también. Ya. Y una duda, creo que para alguien que apenas va involucrándose en estas definiciones, mencionan mucho que de repente podemos llegar a considerar que es lo mismo hablar de terror cósmico que del terror Lovecraftiano. Hasta me cuesta decirlo, maldita sea. Yo le digo Lovecraftiano, pero Lovecraftiano. Voy a aprender a decirlo, vas a ver, voy a aprender a decirlo. Lovecraftiano. Eso. Aquí abajito va a decir, aquí, L-O-V Craftiano. Ahí está, gracias. Ok, uno que está un poquito alejado del término, del conocimiento, sí. Que eso ya lo veremos, entiendo que vivo con ello, todos los días prendo la tele y tengo de este tipo de terror, pero ¿cómo se dividen? Sí. ¿Cómo puedo asimilarlo en manera sencilla
qué es una Sí. cosa y qué es otra en estos dos ejemplos. Sí, ok. Tenemos que entender 3 conceptos. Algo cósmico, algo de horror cósmico y algo Lovecraftiano. ¿Ok? Son 3 conceptos. Primero vamos con lo más sencillo, que es algo que solamente es cósmico. Cósmico son fenómenos que suceden en una historia o en el concepto de que estemos hablando o en el lore que estemos hablando, que son inmensos, apoteósicos, dimensionales. Por ejemplo, cósmico podría ser Dragon Ball, que tienen poderes que destruyen planetas, sistemas solares, y hay seres que destruyen dimensiones. Esto es algo de magnitud cósmico. One Punch Man también, tenemos personajes que invaden y conquistan sistemas solares, eso también es cósmico, ¿ok? Ahí tenemos lo que es algo cósmico, pero eso no es, Marvel también es cósmico, por ejemplo, pero eso no es horror cósmico. ¿Por qué? Porque en esas historias hay comedia, hay acción, y normalmente hay un héroe que con cierto entrenamiento, con cierta arma o con cierta habilidad va a salvar el día. Sabes que los buenos van a ganar o que eventualmente los malos van a ser derrotados de alguna forma. En el horror cósmico no hay eso. En el horror cósmico desde el principio estuviste sentenciado. Lo único que estás viendo es qué hay del punto A al punto B, nada más. Pero ya estabas muerto desde el principio. O sea, podemos resumir, es una historia de cómo te cargó la... Sí. ¿Recuerdas esta película Live, Vida Inteligente? La de... ¿Sí? Eso es horror cósmico. Ok, ¿cómo fue el proceso que valió madre todo? La Tierra, exacto. O sea, encuentran una criatura que asimila cualquier forma de vida muy parecida a The Thing, la traemos por error al planeta y cae en el mar, el peor lugar para que pudiera caer. Y la gente dice, es que muéstrenos la segunda parte. No hay segunda parte. Eso que sentiste de, güey, ¿qué pasó? ¿Nos destruyó? Eso es el horror cósmico. Ese sentimiento de incertidumbre de que probablemente valimos es el horror cósmico. Entonces, el horror cósmico va a eso. Llega una entidad, un monstruo, un ser, y no tenemos ninguna oportunidad contra ellos. Nada. Lo único que estamos viendo es como el proceso. Y de hecho, en los mundos de horror cósmico, la muerte es el menor de los problemas. Hay cosas más aterradoras que la misma muerte. Entonces, ese sentimiento de pavor, de querer darle lógica, de tratar de solucionarlo, pero no poder solucionarlo, es el horror cósmico. Luego tenemos el tercer elemento, el terror lovecraftiano. Chécate. Si algo va a ser terror lovecraftiano, de ley debe tener horror cósmico. Pero no todo lo que es horror cósmico es terror lovecraftiano. ¿Por qué? El terror lovecraftiano es un tipo de terror que lo primero que debe tener es horror cósmico, el elemento de inexplicable, donde ya valimos, donde no podemos enfrentarlo, más la estética que creó Howard Philip Lovecraft, que es el escritor norteamericano de Providence, que creó a Cthulhu, a todos estos monstruos. ¿Qué estética es? Hay sectas, hay cultos, hay una lucha de la ciencia tratando de responder preguntas que no tienen respuesta porque no tenemos la capacidad para entenderlas. Hay artilugios místicos, hay seres gigantes, hay seres tentaculares. Esa estética, fusionada con el horror cósmico, es terror lovecraftiano. Ok, una subrama. Exacto. Si tenemos una obra que solo tiene monstruos tentaculares, pero no hay horror cósmico, no lo podemos considerar terror lovecraftiano. Por ejemplo, la película Underwater. Hay un monstruo gigante debajo del mar. Es verdad, tiene tentáculos, se parece a Cthulhu, pero realmente no hay el elemento de horror cósmico de que enfrentamos algo inexplicable. No, en realidad, incluso ese monstruo lo matan con una bomba. Es un megalodón. Sí, es un kaiju, por así decirlo. Lo matas con una bomba y ya fue. Es una historia de monstruos marinos. No es de terror lovecraftiano ni es de horror cósmico. Entonces, esa es la diferencia. Bloodborne lo podríamos encasillar un poquito en terror lovecraftiano. A veces tenemos ese debate porque al final el protagonista gana. Y siempre hay el debate de si gana es o no es. Eso lo dejo a gusto del público. Es algo de lo que hacemos en el canal, discutir esos temas. Incluso hay cosas que pueden parecer que no son de horror cósmico, pero para mí lo son. Por ejemplo, yo siempre he defendido que Evangelion es horror cósmico, porque enfrentan a unas razas alienígenas que no sabemos absolutamente nada de ellos, solo sabemos lo que pasó en la Tierra y qué desmadre pasa en la Tierra cuando llegan acá.
Sí, y aparte de lo que dices, en el tema de Evangelion, tienes aliens con términos religiosos. Es correcto. De hecho, Nerf es casi una secta. ¿Sí? O sea, todo esto. Y están queriendo despertar un mal que creen que puede controlar, pero en realidad no pueden controlar. Entonces, hay muchas obras, como te decía, que tienen escondido el terror lovecraftiano, el horror cósmico. Hay algunas que no lo son, pero coquetean con el concepto en algunos momentos. Podremos encontrar horror cósmico y terror lovecraftiano en algún capítulo de Hora de Aventura. Podemos encontrar horror cósmico y terror lovecraftiano en algún capítulo de Doctor Who. Podemos, ¿sí me explico? O sea, hay muchas series, animes, cómics que coquetean con el concepto, o hay otras que son full el concepto. Ajá. Sí, y como dices, es algo con lo que estás conviviendo que tal vez no tiene el término para uno que desconoce un poquito, pero es la base. Es correcto, sí. Ya, no, está bastante interesante. Digo, un poquito, ya entiendo un poquito esta diferencia. No es que sean diferentes, más bien uno es la base, otro es una subrama que se desprende con el arte, con el lore, no sé si está bien dicho. Sí, la estética que creó Lovecraft, sí, básicamente. Sí. Le dan la imagen, perfecto. Oye, y digo, he tenido la oportunidad no la oportunidad, la suerte de estar con tu contenido ya hace un par de años que nos conocemos, gracias a los viajes allá a la C6P, y noto algo justamente de la convivencia que hemos tenido la oportunidad de ver, noto algo muy cabrón. Te soy sincero y no necesitamos adular a nadie aquí. Digo, gracias por estar por aquí, pero no necesitamos quedar. Pero sí noto algo muy cabrón en ti. Siento que tu cabeza está 3 pasos adelante de cualquier otro. Creo que tu mente ya está pensando en ideas, oportunidades de creación de contenido y demás. Duda en el tema de esta creación de este contenido que manejas en redes. ¿Cómo consideras a la creación de contenido? ¿Lo consideras como un arte, como una estrategia o un modo de supervivencia en internet? Es un tema muy interesante y es un tema bastante complejo porque creo que depende de cada persona y su visión de lo que quiere lograr y la visión de cómo ven el mundo y cómo ven la creación de contenido. Fíjate que yo con respecto a la creación de contenido, yo siempre, la gente se enoja conmigo cuando uso esta expresión, sobre todo mis seguidores y los fanáticos del canal, pero yo soy bien honesto con esto. Yo me considero una persona cero o poco talentosa. Yo creo que soy una persona que lo mío es que soy sumamente aferrado, que me pregunto y me cuestiono todo y soy disciplinado en ciertas cosas. Esa sería mi talento de alguna manera o mi habilidad de alguna manera. Siempre que lo platico lo pongo en términos boxísticos, para la gente que les guste el box o las artes marciales. Yo no tengo puños de acero que te noqueen de un solo golpe. Yo no tengo un estilo enigmático y que nadie puede descifrar, no. Yo lo que tengo es ir para adelante y ganar por acumulación de golpes. Entonces, yo es crear contenido y no parar. Y es una carrera que cuando decidí, vamos en serio, yo decidí meterle, pero en serio. Yo no sé, nunca me hice un análisis clínico realmente ni psicológico, pero yo estoy casi seguro que tengo algún tipo de, creo que le dicen TDA o una cosa así, que tienes algún tipo como de que, por ejemplo, yo soy una persona que no puedo dejar las cosas a media, o sea, yo necesito terminarlo, o sea, no puedo hacer un video a la mitad y mañana sigo, necesito terminarlo y no me puedo dormir hasta que termine este video. Yo necesito terminar las cosas. Eso me ha ayudado muchísimo, también me ha perjudicado mucho en muchas cosas de mi vida también, pero yo por eso la creación de contenido lo veo como disciplina, meterle, darle, disciplina, meterle, darle. Aquí no hay nada de que estoy triste, hoy amanecí triste, nada, papi, hacer contenido. Dejamos la tristeza para el rato. No, pero es que hoy perdió mi equipo. No, carnal, vamos a darle, güey. ¿Te explico? A veces pasan cosas, a veces no pude ir a ver al estreno por cuestión de tiempo de tal película, o no he podido ver tal anime por cuestión de tiempo. Bueno, otra cosa, necesitamos llenar esos espacios y esos vacíos. Yo así veo la creación de contenido y eso es lo que creo que me ha permitido llegar lejos o tener un cierto número de seguidores. Pero como artista
Sí creo que somos hasta cierto nivel un poco como artistas. Dicen que para ser artista tienes que estar un poco loco. Ok. Y al mismo tiempo vivir un poco la depresión, porque yo todo el tiempo vivo en esta situación en la que nunca es suficiente y nunca estoy totalmente feliz con lo que hice. Entonces siempre voy de no, tengo que mejorarlo, no, tengo que sacar algo mejor, no, necesito sacar algo nuevo, y siempre estoy con esta lucha. Ya con los años, ya he aprendido un poco a lidiar con esos demonios internos que tiene un creador de contenido. Pero pues el mundo del internet lo exige, entonces hay que estar al pie del cañón si quieres crecer. La verdad es que crear contenido y mantenerte en el algoritmo es un poquito, te esclaviza un poco. La gente que no hace contenido, tú lo debes saber, tú como yo ahorita me dedico 100% al contenido, pero alguna vez tuve trabajo y contenido. Tú que también has tenido trabajo y contenido, sabes que el contenido es casi como un trabajo. Te esclaviza también y es rudo, a lo mejor no físicamente, pero mentalmente te agota. Cada vez que te vas a dormir es como si hubieses estudiado para un examen, porque estás pensando, escribiendo, y acabas agotado y te vas a dormir y en la noche sueñas con todo lo que viste, Funkos, Cthulhu, todo lo que estuviste haciendo en el video. Entonces es agotador. A su forma, ¿no? Entonces, así es como lo hago, así es como trato de llevarlo día con día. También, a ver, soy un privilegiado. Vivir de esto es hermoso. O sea, hay mucha gente que sueña con poder vivir de hacer videos. Yo todavía no alcanzo un número para decirte, gano muchísimo dinero, pero paga mis deudas, paga mis cuentas, paga mi comida. Y la verdad es que estoy muy agradecido con todo lo que me han otorgado estas plataformas. Ya, ok. Estás viviendo el sueño de muchos, pero no cualquiera lo puede lograr. Digo, creo que hay un tema que puedo comentar en cuestión de ti. Normalmente vemos a muchos personajes dentro de este mundo de creadores de contenido, personajes que van y vienen. En el caso tuyo, y justo el tema que dices de esta medio depresión del creador de contenido, de esta necesidad de perfeccionismo en lo que estás creando, no creerte de más, saber que pudiste haber hecho algo extra, sí, que algo falló, que tienes que editar el video a las 3 de la mañana, maldita sea, porque un detallito, salió un cuadrito que no borraste en ese punto y ya te traumaste. Sí. Mil cosas. Justamente de este tema, ¿cuál ha sido para ti la mayor prueba a superar dentro de este crecimiento que has tenido? ¿Es esta depresión o existe alguna otra prueba tan dura que te ha tocado vivir? Yo creo que hay dos pruebas. Yo diría que han habido dos momentos. Hubo uno que fue un momento muy específico y hay otro que es un momento diario. El momento específico es cuando decidí dejar mi trabajo ya para dedicarme 100% a la creación de contenido, porque es un salto súper arriesgado, porque tienes algo fijo, algo firme, y la gente siempre te dice no dejes tu trabajo seguro, ¿ok? Entonces es un gran salto. Honestamente, algo que me super motivó a hacerlo fue un discurso que alguna vez dio Jim Carrey en estos videos edits que te salen en TikTok y en YouTube de motivación. Sí, que hasta te sientes bonito. Exactamente. Hubo un discurso de Jim Carrey que me marcó mucho y decía: mi papá fue un gran comediante, o sea, él te hacía reír mucho, tenía una gran habilidad, pero nunca lo intentó. Él trató de ser contador y cuando cumplió cierta edad lo corrieron. Así que trató de ir a la segura y fracasó. Entonces, si vamos a fracasar en la vida, ¿no es mejor fracasar en algo que te guste hacer? Entonces, eso me marcó mucho y fue como que no me lo podía sacar de mi cabeza, y es que, sí, güey, o sea, sí, esa es. Si vamos a fracasar, vamos a tratar de divertirnos, porque es lo que te decía, soy un privilegiado. Acabo destruido, acabo agotado, a veces me duele la espalda de estar 10, 12, 18 horas sentado editando, pero te vas a dormir y dices, güey, hice un video hablando del xenomorfo de Alien. No mames. Hay alguien que está sufriendo soportando un jefe idiota en un trabajo que ni siquiera le gusta. No mames, estoy en la gloria. Entonces, la verdad es que justo en la CCXP platicando con uno de mis compas me decía que yo siento como un compromiso
Tal vez está mal sentirlo así, pero honestamente es lo que siento. Siento un compromiso con la gente que no puede hacerlo y siento, no, cada vez que me voy a rendir digo, no. Si alguien quisiera mi oportunidad, la tomaría. No puedo faltarle respeto a esa gente desaprovechando la oportunidad. Entonces le meto de nuevo. Esa es una, cuando dejé mi trabajo por hacer esto. Y la segunda es otra, es el día a día. A veces la pasamos mal, güey. A veces tenemos una depresión, a veces te peleas con alguien, a veces sufres una pérdida, a veces tienes deudas, a veces los problemas normal de todo adulto en la vida diaria. La verdad es que la vida capitalista que vivimos no te permite sentarte a llorar. Tienes que seguir produciendo. Y esos momentos en los que digo, hoy no voy a hacer video, y digo, no puedo, güey, necesito hacerlo porque es lo que toca, porque es mi trabajo. Y voy a hacerlo, es algo diario. Yo te hablaba de mi proceso de bajar de peso. Y fíjate, lo que te engorda o lo que te baja de peso no es una cosa, sino es una serie de pequeñas cosas que vas tomando de decisiones durante los días. Ajá. Lo mismo con la creación de contenido. Crecer, quedarte estancado o nunca crecer es una serie de decisiones que vas tomando durante el día a día, no es una cosa que vayas a hacer. Entonces, eso de todos los días estar al tiro, de estar subiendo contenido, de todo eso, es igual parte de ese mismo proceso. Diría que esas son las dos cosas que más me han marcado. Ok. O sea, no cabe duda de que es un camino que ahorita que hay como la cosecha de frutos, pues no se nota el trabajo que hay atrás. Digo, horas, días, semanas, años. Ya hablamos que arrancamos 2013 y pues realmente el camino continúa. La neta, qué chingón. Te lo digo, eres una inspiración para muchos de nosotros. Gracias. Por eso te digo muchas gracias por el lujazo de poder estar platicando en este momento. Pero ya entrándole al tema del terror, quisiera preguntarte algo. Ahora sí que entrándole sin albur, una pregunta. Retirando el tema del terror cósmico, que entiendo que es el amor de tu vida, por lo que nos comentas, ¿cuál sería el género de terror que más disfruta Carmelo? Fuera del horror cósmico, en general, yo soy un gran amante de las historias, de los lores. A mí me gustan las historias que te ofrecen algo diferente a las historias comunes. ¿Qué le llamo una historia común? La clásica historia genérica hollywoodense que se nos ha presentado desde siempre. Tipo guapo, se queda con la chica, normalmente es norteamericano, salva el día, es un badass y ya está. Cualquier otra historia que me ofrezca algo diferente, incluyendo no sea de terror o sí sea de terror, la disfruto. Cuando historias en estas donde el villano tiene la razón o tiene un buen punto, me encantan. Donde el héroe no es tan héroe, donde no es blanco y negro, sino hay matices. Estas historias que te hacen plantearte tu propia vida, tus propias decisiones. Me encantan esas historias. Por eso me encanta el anime, el cómic, el manga, las novelas. Pero adentrándome en el terror, creo que después del horror cósmico, lo que más disfruto es un poco el terror tecnológico. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el terror tecnológico, sobre todo por la era en la que estamos viviendo, lo dependientes que somos de la tecnología, de la inteligencia artificial, la IA que va a cambiar, que ya está cambiando el mundo como lo conocemos. Yo creo que el apocalipsis o la conquista de la tecnología no iba a ser como en Terminator, sino es como está haciendo ahora, que somos tan dependientes de la tecnología que si hoy te quitan el celular o el internet, pues para empezar no podríamos estar haciendo esta entrevista o este podcast que estamos haciendo ahorita. De hecho. Somos demasiado dependientes. Ya gran parte de nuestra vida la tenemos en el celular, por ejemplo. Por eso me gusta. Por eso las series como Black Mirror o algunos capítulos que ya se tocaba desde antes. No sé si recuerdas The Twilight Zone, la dimensión desconocida. Ya muchos capítulos hablaban de tecnología y de lo que iba a venir. Todo eso también me gusta mucho. Me gusta el tema de la tecnología, hacia dónde nos lleva, lo que puede causar en nuestras vidas y lo dependiente que somos de ellos. Sí. Es un miedo presente, definitivamente es un miedo presente. Sí. Oye, y justamente pues tenemos la contraparte de esto. Hay muchos subgéneros del terror. No conocemos, yo en lo personal no conozco todos, pero ya vemos a tus géneros favoritos, si queremos hablar de alguna forma, pero ¿existe algún género que fuera ya de tema
¿Consideras una reverenda mamada? A uno que dices, Fíjate que así al grado de que yo lo considero una reverenda mamada no hay, pero porque me gusta de todo, hermano. Me gusta el cine de zombies, me gusta el body horror, me gustan las películas transgresoras, estas que donde hay mucha violencia también a veces. No las disfruto tanto, pero si hay un mensaje interesante dentro de esa violencia, a veces hay buenas críticas sociales, me gusta, no sé, muchos géneros de alienígenas. Siempre hago bromas sobre el tema, en el canal se hacen muchos chistes, no los detesto, pero sí que me cuesta trabajo encontrar una buena película, una buena historia que me guste de dos conceptos, o un solo concepto, depende de cómo lo veas. Historias de vampiros y hombres lobo. Ok. Siempre el concepto se prostituyó tanto en la era de los adolescentes calientes, de historias de vampiros, de Crepúsculo y todo esto, al grado de que yo ya no puedo ver un vampiro y tomarlo en serio. Aquí ya perdimos las vistas de los Tim Cullen y Tim Jacob, hombre. Exactamente. Me cuesta trabajo ver a un hombre lobo seriamente y ver a un vampiro seriamente. Obviamente sí hay. O sea, hay Luna de Sangre, está 30 días de noche. O sea, sí hay películas de vampiros de hombres lobos chidas, pero la mayoría de las veces que los veo me dan, no sé. Y luego, para colmo, muchas historias de vampiros son así como muy victorianas. Ya sabes que son así como, oh dama, ¿cómo está usted, vuestro? No sé, esa madre me corta el terror, güey. Pero si le buscas, sí puedes encontrar buenas historias también. Una onda Drácula que tiene como esta onda victoriana, como dices. Y son historias interesantes. O sea, Drácula de Bram Stoker me gusta, la película de Nosferatu también me gustan. No las amo, pero me gustan. Te digo, 30 días de noche. Incluso algunas que no son tan de terror, pero son divertidas. No sé, Blade, Underworld, con esta chica que se parecía como tipo Matrix. No sé. Ándale. Esas historias son interesantes. Pero así salen muchas películas de vampiros y hombres lobos. Igual, como es un género clásico, siento que igual ya está bastante quemado. Y si no ofrecen algo nuevo, pues ya es un poquito repetitivo más de lo mismo, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de Van Helsing? Que justamente nos presenta estos monstruos. La de 2007, la de Hugh Jackman. Esa. Para mí es una joya, pero sí. Es divertida, está muy entretenida. Esa película está muy inspirada en una... si te das cuenta, ese Van Helsing es el único Van Helsing con esa estética como cyberpunk. Sí. Porque está muy inspirada en una historia de Solomon Kane, creo que se llama. Me voy a cagar aquí con los amantes del terror. Que cuando tú ves la historia de Solomon Kane y luego ves Van Helsing, dices, ay, güey, se piratearon totalmente. Un momento. Las armas, la forma de vestir, todo. Pero esa película sí me gustó, estuvo divertida en su momento. Pues las armas, la ballesta, que se transforma en hombre lobo. De hecho, esa película yo creo que muchos de nosotros nos tocó verla de adolescentes o de jóvenes y como que igual marcó una época, ¿no? Para mí en lo personal fue que, ok, estoy viendo por fin a un Drácula de mi tiempo. Estoy viendo a un superhéroe que lucha contra ellos. Fue como algo que nos cambió en su momento. Sí, es cierto. Oye, perfecto. Entonces, más o menos entiendo que ya sé qué personajes están quemados un poquito por lo hondo de Hollywood, lo que son los hombres lobo, lo que son los vampiros, sobreexplotación, si queremos verlo de alguna forma. Sí. Pero en base a eso, preguntota para Carmelo. ¿Qué personaje, qué monstruo, qué entidad cósmica es su favorita? Wow, mira, hay muchos. La verdad es que responder qué entidades me gustan es un poquito complicado. En el mundo de la literatura lovecraftiana como tal, de todos los monstruos, que me perdone el patrón de este canal, mi monstruo favorito de Lovecraft no es Cthulhu. Realmente mi monstruo favorito de Lovecraft es Nyarlathotep, conocido como el Caos Reptante. En el mundo de Lovecraft, normalmente las entidades son tan inmensas que nosotros somos irrelevantes. O sea, para las entidades de Lovecraft es como cuando tú vas camino a tu trabajo y aplastas hormigas sin darte cuenta. Así somos para las entidades de Lovecraft. El problema es que Nyarlathotep es de las poquitas entidades de Lovecraft que están obsesionadas con la humanidad. Entonces, Nyarlathotep es este personaje que baja a la tierra para ver cómo nos comportamos y nos otorga un arma, una herramienta, una tecnología que sabe que nos va a autodestruir,
nosotros empezamos a matarnos solitos con ella. En términos de anime, para hacer una comparativa, es como este Shinigami que te da la Death Note, que ya sabe que vas a hacer un cagadero con eso, Ajá. pero nada más para ver qué haces, por la emoción de ver el show que vas a armar. Sí, o sea, un dios que está disfrutando el momento. Exactamente, entonces eso para mí es más aterrador, porque Nyarlathotep te puede provocar desde que tú termines enloqueciendo y asesines a tu familia, hasta una guerra mundial. Entonces, Nyarlathotep se le conoce como el ser de los 1000 avatares, porque se supone que en la historia ha existido, ha sido muchos personajes famosos que nosotros ni hemos sabido, no sé, algún asesor de El Señor del Bigote, algún maestro de Genghis Khan, alguien que ha estado allí para darle el empujón al caos y destrucción que se ha vivido a través de la historia, ¿me explico? Claro. Entonces eso me parece interesante, vil, cruel. Obviamente es muy divertido verlo en ficción, no en la vida real. Sí, pero el caos. Exacto. Pero ese sería en el mundo lovecraftiano. Fuera de eso, personajes que me gustan mucho hay varios. Por ejemplo, en el anime a mí me gusta mucho Makoto Shisho de Samurai X. Okay. Creo que era un gran villano en su momento. Creo que era un villano visionario. Me gusta cuando los villanos tienen una motivación que tiene mucho sentido, ajá, aunque no estés de acuerdo en el método de lo que hacen. Eso me gusta mucho porque te hace cuestionarte cosas. Me gusta mucho Makoto Shisho. ¿Qué otro? Y hay muchos personajes en general. O sea, por ejemplo, te decía que de niño me impactó mucho Jason Voorhees en su momento. Hay un personaje que me gusta mucho de una película que se llama Mandy, que es de hecho mi película favorita de todos los tiempos, que se llama Red. En esa película él es un hombre muy tranquilo y le asesinan un día al amor de su vida y él se transforma en un monstruo. Y vemos este proceso de alguien que teme la ira del hombre bueno, dicen algunos, ¿no? Un poco lo que se ve en esa película. Te digo, hay muchos. Para mí es muy difícil poder escoger un solo personaje porque la neta es que me fascinan bastantes. Encasillarse a uno pues está bastante difícil. Ahora sí que digo, no sé, creo que tú me podrás confirmar, creo que cada quien tiene su favorito en base al miedo que sufra. Sí, y sobre todo creo que la gente tendemos a proyectarnos con los personajes de ficción. Creo que es algo inevitable y no es algo malo. Yo creo que cuando ves una película, ya sea un villano o un héroe, y le pasan cosas con las que te identificas, eso es lo bonito de compartir historias o sentimientos con esos personajes, y es parte de lo que me encanta de los mundos de ficción y de las películas y de los cómics y de los animes. Quisiera preguntarte, ¿a qué le teme Carmelo? Aparte del SAT, ¿a qué le teme Carmelo? Creo que los miedos van variando con el tiempo, ¿no? Porque de chico le tienes miedo a algo, de adolescente le tienes miedo a algo. En este momento de mi vida, mi miedo es morir y no haberle echado ganas lo suficiente a mis proyectos. Okay. Te digo, este sentimiento de depresión de siempre poder dar más. Tengo miedo de mañana morir y decir, debí haberme atrevido a hacer esta colaboración, debí haber tocado tal puerta, debí haberme aventado, ¿me explico? Entonces, eso, sobre todo yo, que soy una persona muy introvertida, a veces no me animo a hablarle a ciertas personas o a hacer ciertas colaboraciones, porque te digo, sigo siendo el gordo friki aislado de la secundaria. Ahora la gente no lo ve porque me ve aquí y ve a alguien que habla y que se expresa, pero la verdad es que cuando me conoce soy una persona muy, muy introvertida. Entonces, ese es mi miedo, que mañana ya sea el último día y que yo diga, debí haber hecho esas cosas. Miedo a quedarte con algún pendiente. Sí, con pendientes, sí, exactamente. Ya. Hay que solucionar eso. Ahora sí que buenas lecciones que nos estamos quedando aquí. Oye, pregunta. Para Carmelo, ¿qué tipo de monstruo, entidad cósmica o personaje de ficción sería su roomie favorito? Verga. ¿Con cuál compartes la renta, hombre? Me gustaría, si fuera a compartir la renta con alguien, me gustaría estos villanos
que tienen sus reglas. ¿A qué me refiero? Que son muy brutales con lo que quieren, con lo que desean, pero tienen un código que sabes que esa persona nunca va a romper contigo. Para empezar, si se compromete a pagar la renta en cierta fecha, la va a pagar en esa fecha. Ok. Y que sabes que es malvado en ciertas cosas, e incluso ese amigo que cuando necesites hacer caos, sabes que puedes contar con él porque es brutal. Ok. Pero que respeten sus códigos. De hecho, a mí me encantan estos personajes que tienen códigos, aunque sean villanos. Tal vez Thanos en sus creencias, de que era como que muy sólido con sus creencias en algunas Ojalá cosas. estés del lado que sobrevivió. Exactamente. O, no sé, Makoto Shisho, te digo que me gusta mucho también en los ideales que tienen marcados. Me gusta mucho en el cine, por ejemplo, de mafia y de este estilo de personajes. Siempre hay como que estos villanos que tienen códigos que nunca rompen, por ejemplo, no mujeres y niños o ese tipo de cosas. Okay. Me gustan mucho esos personajes. Ok, perfecto. Creo que sería un buen aliado. Creo que a la hora de pagar la renta, a la hora de dividir el súper, de respetar el refri, maldita sea. Exactamente. Sí. Sí, creo que el respeto al refri ajeno es la paz. Pero bueno. Sí. Oye, el día de mañana la humanidad desaparece. Ok. ¿Qué 3 entidades cósmicas serían responsables de esto? Nyarlathotep probablemente sería una de ellas. Estoy seguro que Nyarlathotep. Probablemente Thanos encontró las gemas y desapareció parte de la humanidad. Así que el cabrón cumplió lo que buscaba. Thanos, Nyarlathotep. ¿Qué otra entidad podremos poner allí? Si yo me despierto tarde, probablemente Cthulhu ya se despertó y ya acabó con la humanidad entera. Ya todos se desvivieron sin que yo me enterara. Probablemente Cthulhu también podría ser. Oye, siguiente pregunta, y justamente con el tema que abres del anime, para un fan del terror cósmico, ¿cuál podría ser tu top 3 de animes a recomendar? Mira, por default tiene que ir Evangelion, porque es una historia que tiene todo lo que un buen amante de la acción, pero también del horror cósmico les va a gustar. Hay mechas gigantes, hay monstruos geniales, hay mucha acción, hay horror cósmico, hay momentos de horror cósmico que no saben ni lo que está pasando, pero está impresionante lo que está pasando. Ese tiene que ir por default. Fíjate que no es un anime, es un manga, pero siempre me gusta recomendárselo a las personas. Se llama Hellstar Remina, que es de Junji Ito. Básicamente la historia es que un día los científicos descubren que hay un planeta muy alejado en el universo que tiene la capacidad de devorar a otros planetas. El problema es que este planeta, cuando nosotros lo descubrimos y lo vemos, él voltea a vernos a nosotros. ¡Ah, su madre! Y ahora esa inmensidad viene hacia nosotros. El proceso en lo que esa entidad viene hacia nosotros y cómo la humanidad no tiene salvación es horror cósmico puro. Entonces yo tengo que recomendar Hellstar Remina. Sí, siento que es como cuando el profesor en la escuela preguntaba algo y tratabas de evitar el contacto visual. Ándale, exactamente. ¡Ah, su madre! Es de los peores miedos de la escuela, cabrón. O que estudiabas para todo, pero te faltaba un tema y justo eso era lo que te preguntaban. Y pusiste mal tu nombre, puta madre. Y fíjate que hay otra historia más que igual voy a recomendar, que a lo mejor para muchos no les parezca horror cósmico, pero cuando yo vi este anime, yo no lo quería ver porque pensé que trataba de humanos contra gigantes. Me obligaron a verlo. Y ya cuando lo vi, me di cuenta de que era mucho más complejo. De hecho, no trataba de humanos contra gigantes. Trataba de cosas cósmicas que no entendemos, que son, y sobre la guerra y la psicología humana. Y ahí fue donde me atrapó, que es Shingeki no Kyojin o Attack of Titans. Que cuando descubrí que estaba todo este concepto de dónde vienen los titanes, de este mundo de donde estaba atrapada Ymir. O sea, de hecho, termina la historia y hay muchas dudas que nunca van a tener respuestas porque son respuestas cósmicas. Por ejemplo, nunca entendemos qué es esta como libélula, ¿te acuerdas de donde viene todo? O sea, no sabemos y está bien. Un poco de eso es el horror cósmico. Sí, justo ahora que lo mencionas y lo enlazo con lo que me explicas al principio, es como
A su madre, por eso dejó esas cuestiones abiertas. No es que te lo vaya a explicar, más bien te está hablando de un terror cósmico que no lo tenía yo etiquetado en su momento. Así es, o sea, hay cosas allí que no entendemos, que no tienen respuesta, que la historia trata de darle una explicación, pero entre más entiendes, te das cuenta de que menos entiendes. A su madre. Te hace volar la cabeza de este tema por lo desconocido y la incomprensión que a veces, que más bien te plantea esta situación, creo que es lo que te vuela la cabeza y te hace el interés de seguir metiéndote más y más. Sí. Y me encanta, eso es parte de lo que me encanta, porque soy una persona que siempre quiere saber más y aprender más, y probablemente hay cosas a las que no nos va a dar la vida para entenderlas. Pero creo que bueno. Es parte. Y creo que es parte importante del humano también ese proceso de admitir que no lo entiende, pero aún así tratar de buscar la respuesta, ¿me explico? Oye, y justamente, ¿qué otro anime consideras tú que aunque no es parte del terror como tal, estaría bueno para traumarnos? Wow. ¿Puede ser Pokémon? Para ¿Hay traumados con Pokémon? A ver, es que de nuevo, fíjate que me preguntas si solamente se me ocurren mangas. Está bien. Hay un manga muy bueno que yo le recomiendo a la gente que se llama Bibliomanía, ¿vale? Si yo les digo de qué va, les voy a spoilear. Así que voy a tratar de no spoilearlo. Solamente les puedo decir que es un manga que te cuenta un poco horror cósmico, pero te demuestra que hasta en el horror cósmico hay monstruos que devoran otros monstruos. Entonces... todo empieza como una historia que no vas a tener idea de cómo termina. Y cuando termina es brutal. Una chica aparece en un lugar desconocido, como una especie de hotel que tiene varias habitaciones, y cada habitación tiene monstruos y situaciones extrañas. Y ahí se los dejo. Denle una oportunidad a Bibliomanía, les va a volar la cabeza. Lo vendiste muy bien, cabrón. Lo vendiste muy bien. Y me gustaría hacer una recomendación más. A ver, por favor, bienvenida. Esta probablemente no sé si la conozcas, es muy popular, pero te voy a contar un poquito mi historia con esta obra. Ok. Gantz. No sé si has escuchado de esta obra, no sé si has tenido la oportunidad de verla. Siempre me recomendaban Gantz, el anime y el manga, obviamente. Pero yo la primera oportunidad que tuve de ver Gantz fue la animación 3D que estaba en Netflix en ese momento, que se llamaba Gantz O. Por dos. Que era básicamente una de las misiones de las tantas que hay en la historia. Ajá. Y es una de las misiones más increíbles. Cuando yo vi Ganso quedé, no mames, ¿qué es esto? Alucinado, güey. Dije, güey, no mames, tiene todo lo que me gusta. Horror cósmico, monstruos, armas, acción y chichis, güey. Dije, no mames, ¿qué es esto? Increíble. De aquí soy, maldita sea, de aquí soy. Y me dijeron, güey, no mames. Yo dije, güey, no mames, tengo que ver el anime. Cuando vi el anime, mucha gente me dijo, güey, el anime es una mierda, pero a mí me encantó, güey. O sea, el anime cuando lo vi me encantó. Y luego dije, no, güey, tengo que ver el manga. Y me fui a ver el manga y quedé alucinadísimo. Gantz, para la gente que no tenga idea de lo que es básicamente la historia de un grupo de gente que cuando muere aparece en una habitación y hay una esfera que les da misiones, armas y supertrajes para acabar con lo que aparentemente son seres alienígenas que habitan de forma incógnita en la Tierra. Pero cada cosa te va llevando a algo más grande, más grande, más grande. Cuando te das cuenta de qué está sucediendo, te das cuenta de que es horror cósmico. Entonces, me gustan esas historias que empiezan con algo muy pequeño, pero se van a lo inmenso. Y te voy a decir algo. Yo creo que es probablemente una obra que, aunque no te guste el horror cósmico, la vas a disfrutar. Y va a gustar más monstruos y chichis. Entonces a la gente le va a... Sí. Ahí tienes el combo, con eso tenemos para engancharnos. Y justamente de esto nada más, duda, en base a como tú conociste Gantz, ¿recomiendas ese orden? Yo sí recomiendo ese mismo orden. Primero la película 3D, luego el anime y finalmente el manga. Todo muy bien, hermano. Oye, de verdad, pinche lujazo tenerte aquí, gustazo platicar, lo hicimos ya en persona, sé que de repente estás en mil y un cosas, el tenerte aquí en este momento, dedicarnos un momento es un lujo, te lo agradezco demasiado, no tienes la menor idea.
Hermano, si nos puedes contar dónde te podemos encontrar, dónde podemos ver tu contenido. Estamos prácticamente en todas las redes sociales. La verdad es que estamos en YouTube, que es mi canal principal. Ahí sí puedes poner el nombre, es Cthulhu TV. Estamos también tengo un canal secundario que se llama La Cova Cósmica, donde hago directos más personales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok. Si quieren hablar conmigo, ponerse en contacto conmigo, vayan a seguirme a Instagram. En DMs yo siempre contesto. Ya es que te mostré y le he platicado a la gente no lo cree, pero yo dedico 3-4 horas de mi día para solo contestar mensajes de Instagram a toda la gente que me escribe, porque es muy importante para mí ese feedback con la gente. Obviamente, a veces para mí es difícil responder rápido, a veces tardo días en contestar, pero eventualmente te voy a contestar, aunque sea un like, aunque sea un audio rápido, aunque sea un meme, lo que pueda así rápidamente te voy a tratar de contestar. Y le pido a la gente que si me va a preguntar algo, trate de ser concisos, porque a veces es difícil cuando me dicen, Carmelo, ¿me puedes explicar el horror cósmico? Es un poco difícil explicarlo por mensaje de DM, ¿no? Pero me gusta que la gente me escriba, lo disfruto mucho, y ahí, en todas mis redes sociales, estoy activo prácticamente. Gracias, Carmelo, muchísimas gracias por estar en esta Geek Season. Un lujazo tenerte aquí, neta, increíble. Espero que sea la primera de muchas que se abra. Igual. Quiero una maldita en vivo, tenemos ese pendiente. Sé que vamos a coincidir en algún momento. Gracias a ti, hermanito. Que te la pases bien, gracias por la invitación y le mando saludo a todo tu público. Ya lo tienen, mis amigos, ustedes también ya se la saben. ¿A quién más les gustaría ver aquí en la Geek Season? Ya se lo saben, aquí déjenlo en los comentarios y agradeciéndoles nuevamente soportar nuestras tonterías una vez más en su día a día, porque aquí en la Geek Seasons todos tienen algo genial que contar. Muchísimas gracias y nos vemos la que sigue. Hasta luego. Chao. Nos vemos todos, nos vemos. Chao. Qué pinche lugar, hermano, neta. ¿Todo bien? Gracias. Todo